Buenas noches, chicos, chicas. Vamos a esperar. Compañeras se puedan conectar para poder iniciar, ¿ya? De todas maneras, ya tengo que empezar la grabación. De todas maneras, tengo que empezar la grabación. ¿Ya, chicas? Vamos a esperar todavía.
Buenas noches, vamos a continuar con la clase viendo los que son los daños al medio ambiente. Frida, qué bueno que son al menos lo que siempre entran, pero hay poco siempre para variar, son pocos, ¿no? Pero bueno, vamos con problemas al medio ambiente. Vamos con problemas al medio ambiente. A ver acá. A ver, no, tengo que volver a compartir, tengo que compartir. Ay, caramba, un ratito. Voy a compartir el audio porque si no, no va a salir el audio, ¿ya? Acá. Ahora sí va a salir el audio. Ya va a salir el audio. A ver. Los océanos representan más del 70% de la superficie terrestre y albergan el 97% del agua que existe en el planeta. Debido al gran volumen que ocupan, alrededor del 99% del volumen terrestre total, estas grandes masas de agua salada representan el hogar de miles de especies vegetales, animales, bacterias y de otros microorganismos. Asimismo, son una importante fuente de recursos naturales, energía, alimento, minerales, etc. Desgraciadamente, el ser humano ha encontrado otra forma de obtener provecho de estos inmensos espacios acuáticos, convertirlos en los nuevos vertederos humanos, lo que se traduce en la contaminación de los océanos. ¿Quieres conocerlo todo sobre la contaminación marina? Pues sigue viendo este nuevo vídeo de Ecología Verde. ¿Qué es la contaminación marina? La contaminación marina es el resultado de la contaminación de los océanos. Hasta la década de los 70 se tenía la creencia popular de que debido a la gran cantidad de agua que hay en los océanos, esta tenía la capacidad de diluir todos los contaminantes sin generar consecuencias en el medio. Durante esos años se vertieron a los mares toda clase de químicos, aguas residuales sin tratamiento e incluso residuos radioactivos, con la esperanza de que desaparecieran en el profundo azul. Sin embargo, lejos de diluirse, estos contaminantes se han ido acumulando tanto en el agua como en las cadenas tróficas y, además, han conseguido distribuirse por todo el planeta, llegando a lugares donde la actividad humana no está tan presente, como la fosa de las Marianas o la Antártida. Las causas de la contaminación de los océanos y los mares o contaminación marina son diversas y numerosas. A continuación se detallan aquellas que provocan un mayor impacto en los ecosistemas de agua salada o marinos. Plaguicidas y herbicidas. Aunque principalmente se usan en tierra, pueden llegar a los mares a través de los ríos y aguas subterráneas. Pueden disminuir la población de fitoplancton, algas y plantas marinas, provocando una disminución en el oxígeno disuelto en agua. Fertilizantes y detergentes. Ambos provocan el enriquecimiento en nutrientes de las aguas, eutrofización, pues mayoritariamente están compuestos de nitrógeno, fertilizantes y detergentes. Productos químicos. En el océano pueden encontrarse toda clase de químicos como resultado de vertidos intencionados o del transporte desde los continentes y las costas. Este abanico se extiende desde metales pesados y residuos radiactivos procedentes de las industrias hasta medicamentos, drogas y hormonas, entre otros. Hidrocarburos. Llegan al océano a través de vertidos, del drenaje de las aguas continentales o por otras actividades humanas, barcos de pesca, lanchas, cruceros, etc. Cuando se produce un vertido de petróleo, los animales, peces y aves mueren asfixiados. Además, este impide la entrada de la luz solar y los componentes procedentes de su descomposición pueden afectar al comportamiento y fisiología de los organismos. Plásticos y microplásticos, uno de los elementos más contaminantes del planeta. Los plásticos pueden provocar heridas, malformaciones y amputaciones en los animales al quedar enganchados en algunas partes del cuerpo. Consecuencias de la contaminación marina. Las consecuencias de la contaminación son muy diversas y ya se están dejando notar. Las islas de plástico. Como resultado de la contaminación plástica han surgido islas hechas totalmente de plástico. La eutrofización y la falta de oxígeno. Debido a la proliferación de las algas, el oxígeno disuelto en el agua se agota, por lo que casi ningún organismo puede sobrevivir en esas condiciones de anoxia. Acidificación de los océanos. Por otro lado, las industrias contribuyen doblemente a la contaminación oceánica, no solo con los residuos que generan, sino también con las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando una acidificación de nuestros océanos. Pérdida de biodiversidad. Por último, hay que señalar como una de las peores consecuencias de la contaminación marina la pérdida de biodiversidad, ya que al final todos estos agentes, plásticos, químicos, metales y procesos eutrofización, acidificación, afectan negativamente a la vida marina.
Como reflexión final cabe destacar la necesidad de crear una conciencia general de la conservación de los océanos y considerarlos no como nuestros vertederos, sino como fuentes de salud y bienestar. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde sobre la contaminación marina. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y buenas noches, chicos. Buenas noches. Vamos a ver una segunda vez porque luego vamos a desarrollar lo que se ha visto en el video para poder tener nuestra nota del día de hoy. ¿Ya, chicas? ¿Chicos? Bien. Vamos a verlo una segunda vez. Tomen sus anotaciones porque ahorita viene la pregunta, ¿ya? Por favor. ¿Ah? Una segunda vez. Un video cortito, como ustedes ven, de 4 minutos. 4 minutos 42. Es un video súper cortito, bastante didáctico. Nos toca abordar en debate de deliberación lo que son los agentes contaminantes, daño medioambiental. Vamos a ver, ¿ya? Adelante. Acá, Pablo. Más del 70% de la superficie terrestre y albergan el 97% del agua que existe en el planeta. Debido al gran volumen que ocupan, alrededor del 99% del volumen terrestre total, estas grandes masas de agua salada representan el hogar de miles de especies vegetales, animales, bacterias y de otros microorganismos. Asimismo, son una importante fuente de recursos naturales, energía, alimento, minerales, etc. Desgraciadamente, el ser humano ha encontrado otra forma de obtener provecho de estos inmensos espacios acuáticos, convertirlos en los nuevos vertederos humanos, lo que se traduce en la contaminación de los océanos. ¿Quieres conocerlo todo sobre la contaminación marina? Pues sigue viendo este nuevo vídeo de Ecología Verde. ¿Qué es la contaminación marina? La contaminación marina es el resultado de la contaminación de los océanos. Hasta la década de los 70 se tenía la creencia popular de que debido a la gran cantidad de agua que hay en los océanos, esta tenía la capacidad de diluir todos los contaminantes sin generar consecuencias en el medio. Durante esos años se vertieron a los mares toda clase de químicos, aguas residuales sin tratamiento e incluso residuos radioactivos, con la esperanza de que desaparecieran en el profundo azul. Sin embargo, lejos de diluirse, estos contaminantes se han ido acumulando tanto en el agua como en las cadenas tróficas y, además, han conseguido distribuirse por todo el planeta, llegando a lugares donde la actividad humana no está tan presente, como la fosa de las Marianas o la Antártida. Las causas de la contaminación de los océanos y los mares o contaminación marina son diversas y numerosas. A continuación se detallan aquellas que provocan un mayor impacto en los ecosistemas de agua salada o marinos. Plaguicidas y herbicidas. Aunque principalmente se usan en tierra, pueden llegar a los mares a través de los ríos y aguas subterráneas. Pueden disminuir la población de fitoplancton, algas y plantas marinas, provocando una disminución en el oxígeno disuelto en agua. Fertilizantes y detergentes. Ambos provocan el enriquecimiento en nutrientes de las aguas, eutrofización, pues mayoritariamente están compuestos de nitrógeno, fertilizantes y detergentes. Productos químicos. En el océano pueden encontrarse toda clase de químicos como resultado de vertidos intencionados o del transporte desde los continentes y las costas. Este abanico se extiende desde metales pesados y residuos radiactivos procedentes de las industrias hasta medicamentos, drogas y hormonas, entre otros. Hidrocarburos. Llegan al océano a través de vertidos, del drenaje de las aguas continentales o por otras actividades humanas, barcos de pesca, lanchas, cruceros, etc. Cuando se produce un vertido de petróleo, los animales, peces y aves mueren asfixiados. Además, este impide la entrada de la luz solar y los componentes procedentes de su descomposición pueden afectar al comportamiento y fisiología de los organismos. Plásticos y microplásticos, uno de los elementos más contaminantes del planeta. Los plásticos pueden provocar heridas, malformaciones y amputaciones en los animales al quedar enganchados en algunas partes del cuerpo. Consecuencias de la contaminación marina. Las consecuencias de la contaminación son muy diversas y ya se están dejando notar. Las islas de plástico. Como resultado de la contaminación plástica han surgido islas hechas totalmente de plástico. La eutrofización y la falta de oxígeno. Debido a la proliferación de las algas, el oxígeno disuelto en el agua se agota, por lo que casi ningún organismo puede sobrevivir en esas condiciones de anoxia. Acidificación de los océanos. Por otro lado, las industrias contribuyen doblemente a la contaminación oceánica, no solo con los residuos que generan, sino también con las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando una acidificación de nuestros océanos.
Pérdida de biodiversidad. Por último, hay que señalar como una de las peores consecuencias de la contaminación marina la pérdida de biodiversidad, ya que al final todos estos agentes, plásticos, químicos, metales y procesos eutrofización, acidificación afectan negativamente a la vida marina. Como reflexión final cabe destacar la necesidad de crear una conciencia general de la conservación de los océanos y considerarlos no como nuestros vertederos, sino como fuentes de salud y bienestar. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde sobre la contaminación marina. Hemos escrito la pregunta, bueno, es un pequeño texto. Hemos visto en el video cómo se contaminan los océanos y la pregunta es, aquellas ciudades que no tienen salida al océano, ¿dónde vierten sus desechos? Aquellas ciudades que no tienen salida al océano, ojo. ¿Y existen opciones de tratamiento de los desechos? Respondan, por favor, en una hojita en Word o en Word, ¿ya? Respondan, luego seguimos avanzando la clase y según eso vamos a ir haciendo preguntas también. Vamos a ver un PPT también, hay PPT también para compartir de la clase. Vamos avanzando, por favor, chicos.
¿Ya? ¿Están viendo? Vamos, chicos, a responder la preguntita. Está ahí, ¿ya? Está en el chat. En Mi Farma le damos lo mejor. Participa por una de las 5 Dyson por compras mayores a 150 soles en estas marcas. Cámbiate a Mi Farma. Estéril desierto en Front. A ver, chicos, te vamos avanzando viendo también este otro video. Me parece más completo este sobre Israel y el uso del agua. Me parece mucho más completo sobre Israel y el uso del agua. Vamos a verlo un ratito, ¿ya?
¿Imaginas un país que regara las plantas con agua salada? ¿Un país que haya conseguido transformar un árido y estéril desierto en frondosos campos de cultivo? ¿Un país que, situado en uno de los lugares más áridos y secos de la Tierra, haya sido capaz de hacerse con un suministro casi ilimitado de agua? Pues, queridos amigos, amigas, no se trata de ningún espejismo. Ese lugar existe. Gran parte de su territorio se asienta sobre los desiertos de Negev y de Judea, y su nombre es Israel. Hablamos del único país de todo el planeta Tierra que hoy tiene menos superficie de desierto que hace 50 años. Por si fuera poco, cada año el país exporta más de 2.000 millones de dólares en productos agrícolas, sobre todo productos frescos como frutas y vegetales. Y esto es exactamente sobre lo que os vamos a hablar en este vídeo, sobre cómo Israel ha sido capaz de convertir al mismo desierto en todo un vergel, sobre cómo este país ha superado la escasez del agua. Por cierto, apunte, este vídeo lo hemos preparado gracias a la comunidad de Patreon. Allí es donde se escogió precisamente este tema, así que está especialmente dedicado a todos los que nos apoyáis en Patreon. ¡Arranquemos! Un informe confidencial del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, publicado en 2012 y más tarde desclasificado parcialmente, apuntaba a una futura crisis hídrica, una enorme crisis del agua a nivel mundial. Según este informe, el consumo de agua se situaría por encima de cualquier parámetro sostenible. Cada vez somos más y cada vez gastamos más agua. Consumimos más carne, tenemos más jardines, más piscinas y consumimos más energía. Todo ello son cosas que, podéis creerme, requieren de muchísima agua. Por ejemplo, producir un kilo, tan solo un kilo de carne, consume 17 veces más agua que producir un kilo de maíz. De esta forma, el informe coincidía con otras informaciones de expertos en que más del 20% de la población mundial, más de 1.500 millones de personas, sufrirán y mucho con esta crisis hídrica durante las próximas décadas. 1.500 millones de personas que tendrán serios, pero que muy serios problemas para acceder a un suministro regular de agua. Hablamos, amigos, de una crisis que pondría en jaque a todo el sistema alimentario mundial y que no penséis ni por un instante que se limitaría a castigar a los países más pobres. Por ejemplo, el Valle de San Joaquín en California, el centro, el corazón de la agricultura de calidad californiana, podría desaparecer, al menos tal y como hoy lo conocemos. Y eso es lo que ha hecho que en este vídeo nos hagamos una pregunta. ¿Estamos acaso condenados a no tener suficiente agua? Pues, queridos amigos, amigas, creo que ha llegado el momento de echar un vistazo a uno de los lugares más áridos y yermos de todo el planeta. Ni más ni menos que el 60% del territorio israelí está cubierto por el desierto, lo que explica que la relación de este pueblo con el agua sea tan estrecha, que está presente constantemente ya sea en la cultura, la política o incluso en la religión. De hecho, una de las oraciones judías más conocidas, el Shema, advierte que el castigo por no cumplir los mandamientos de Dios será precisamente que la lluvia dejará de caer. A pesar de ello, tal y como seguramente todos sepáis, Israel es un país próspero, un importante exportador agroalimentario y tiene un suministro abundante y garantizado de agua. De hecho, incluso le suministra agua a sus vecinos. Así que la gran pregunta que podemos hacernos es ¿cómo demonios han logrado superar la escasez del agua? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Nos enfrentamos a un futuro con agua o con sed? En este vídeo os vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes tenemos que empezar por el principio. Tenemos que ver un poquito de historia. Las arterias de Israel. A finales de los años 20, los economistas que asesoraban al gobierno británico, que en aquel momento era quien controlaba este territorio, afirmaron que la inmigración de más judíos a Palestina no era sostenible. Y no lo era porque, según sus cálculos, los recursos hídricos eran tan limitados que era imposible que pudieran vivir más de 2 millones de personas tirando por lo alto. Sí, lo sé, hoy viven más de 12 millones, ya sabéis, las previsiones. El caso es que desde ese preciso momento, las organizaciones judías de la zona entendieron pues que su futuro pasaba por incrementar los recursos hídricos. Tenían que encontrar agua a toda costa, para los campos de cultivo, para los nuevos colonos que pudieran llegar y para poder construir un nuevo Israel. Invertimos en el hoy para que disfrutes también mañana. Prima AFP. Disfruta un descanso de lujo con lo mejor de Falabella. Aprovecha. Dormitorio Drone Box Set. La mayor parte del país era desértico, árido y seco. Por favor, observen este video porque es bastante completo sobre la situación de Israel. Mientras que ustedes van avanzando, vamos viendo este videito. Va a dar una pequeña pregunta sobre ello también, ¿no?
una pequeña pregunta sobre este video también. Una pena que no todos se puedan conectar, pero bueno, tenemos que seguir avanzando. Recursos hídricos disponibles se concentraban en el norte, pero los judíos se estaban estableciendo mayoritariamente en torno a la nueva gran urbe de la región, Tel Aviv, situada en el centro del país. Así que, para resolver este embrollo, tras la publicación del informe británico en 1939, le encargaron a uno de los ingenieros hidráulicos más reputados del país, Simcha Blas, un inmigrante polaco, que diseñara un plan hídrico, ni más ni menos que el plan que tenía que garantizar el futuro de Israel. Y ¿sabéis qué? Dicho y hecho. Eso fue exactamente lo que hizo. Haciendo gala de todo su ingenio y atrevimiento, el señor Blas diseñó un plan de 3 fases. Prácticamente el plan que se ejecutó durante décadas y que hizo posible el despegue demográfico y económico de Israel. Veréis, la primera fase consistía en la extracción de agua mediante perforaciones profundas. El señor Blas estaba convencido de que bajo el subsuelo de Israel, incluso en zonas tan áridas como el desierto del Negev, había agua. Así que se propuso encontrarla para abastecer nuevos establecimientos agrícolas. Claro que incluso de tener éxito, esa operación no sería suficiente. El país tenía que aprovechar hasta la última gota que hubiera disponible. Es decir, tenían que conseguir trasladar el agua desde donde era relativamente abundante hasta donde hacía falta. Exactamente por eso las 2 siguientes fases respondieron precisamente a esta idea. La segunda fase tenía como objetivo bombear agua desde el río Jordán, el río más importante de la región, hasta el sureste, llegando incluso hasta el mismísimo desierto del Negev, una zona inhabitada en la cual los nuevos colonos podrían instalarse y hacer crecer sus campos de cultivo. Pero con muchísima diferencia, la parte más importante del plan fue la tercera fase, la construcción del acueducto nacional. Hablamos de un enorme trasvase de más de 100 kilómetros que tenía que trasladar agua desde el norte del país, especialmente desde el mar de Galilea, el lago de agua dulce más grande del país, hasta donde hiciera falta, conectando además los recursos desarrollados en las fases anteriores. En otras palabras, lo que el señor Blas propuso fue un enorme plan de inversión para construir las arterias de Israel. Esto es, un enorme sistema hídrico que lograra garantizar el acceso al agua dulce a lo largo y ancho de todo el país. Y ojo, porque si algo estaba claro es que poner en marcha este plan era algo muy pero que muy urgente. Fijaos. El día de la declaración de independencia del Estado hebreo, el 14 de mayo de 1948, Israel tenía 806.000 habitantes. Prácticamente en los siguientes 3 años llegaron al país 700.000 personas más. Evidentemente, la mayor parte de ellas procedentes del viejo continente. Para atender de repente a tantas personas, alimentarlas y lograr que encontrasen un trabajo para subsistir, hacía falta muchísima agua. De esta forma, las restricciones de agua se volvieron cada vez más exigentes y poner en marcha el plan de Simcha Blas era algo de máxima urgencia. El problema es que hacía falta mucho dinero, y no estamos hablando de un país precisamente rico por aquel entonces, por no hablar de que los pocos recursos de los que disponía el nuevo gobierno israelí pues iban a parar en gran medida a la seguridad y la defensa. Entonces la pregunta es ¿cómo hacerlo? Pues fue justo aquí cuando el por aquel entonces primer ministro de Israel, Ben-Gurión, tomó una de las decisiones más polémicas de toda la historia de Israel, una decisión que pudo incluso terminar desembocando en todo un conflicto civil. A comienzos de la década de los 50, Ben-Gurión aceptó firmar un acuerdo de reparación con la República Federal Alemana de Konrad Adenauer, un acuerdo por el que el Estado de Israel recibía una indemnización de 3.000 millones de marcos como compensación por los crímenes nazis y el robo y la destrucción de propiedades judías durante los tiempos del Tercer Reich. Fue algo tremendamente impopular. Aceptar una compensación por tantísimo dolor, muchos israelíes sintieron que se estaba comprando su dolor, que se estaba mercantilizando con uno de los sucesos más trágicos de la historia de la humanidad. Hubo protestas, manifestaciones, enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad y al final la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó el acuerdo por tan solo 2 votos de diferencia. A pesar de todo, ya había dinero. El trasvase del río Jordán se completó en 1955 y durante los siguientes años el país se puso literalmente patas arriba. El acueducto nacional supuso construir tuberías, canales y pequeños embalses por toda la geografía nacional. La propia red principal tenía que ser básicamente subterránea y ser capaz de soportar cualquier ataque que se pudiera producir. Trabajaron miles y miles de personas en esta inmensa obra y el gasto per cápita fue mayor que el del mismísimo Canal de Panamá. Pero finalmente en 1964 el acueducto nacional
fue una realidad. El suministro de agua estaba por fin garantizado en todo el país. Amigos, sin esta inmensa obra podemos decir que el enorme crecimiento económico y demográfico que Israel ha experimentado simple y llanamente no hubiera sido posible. Ahora bien, hoy Israel tiene más de 9 millones de habitantes y una economía moderna, así que hacía falta hacer más, mucho más. Israel necesita más agua. Con el comienzo del siglo XXI, los problemas con el suministro de agua volvieron a estar una vez más sobre la mesa, y fue aquí cuando se puso en marcha toda una nueva revolución. Y es que, veréis, en 2006 se tomó la decisión de transferir la gestión del sistema de agua desde el nivel político al nivel tecnocrático. Esto es, los políticos dejaron de estar al frente y se creó la Autoridad del Agua de Israel, una agencia cuya misión pues es gestionar el sistema de forma profesional. Y vaya si lo hicieron. En 2008 esta Autoridad del Agua tomó una decisión muy pero que muy controvertida. Todo el mundo tendría que pagar el precio real que costaba suministrar el agua. Hasta ese momento, tal y como ocurre en la mayor parte de países del mundo, pues el precio del agua estaba subvencionado por el gobierno. La gente entiende que el agua es un tesoro, pero no comprende por qué tiene que pagarla. Ven la lluvia y creen que el agua es gratis, y tienen razón, ese agua es gratis. Pero el agua segura, confiable y siempre disponible no es gratis, y no puede serlo. La construcción de infraestructuras no es gratis. Miembro de alto rango de la Autoridad del Agua de Israel. La medida tenía dos objetivos muy claros. Por un lado, impulsar el ahorro de agua. Ya sabes, si tienes que pagar más, pues gastas menos. Y por otro, incrementar los ingresos del sistema para poder así construir más infraestructuras y mejorar su mantenimiento. Pero eso no fue todo. Esta agencia también le retiró a los ayuntamientos el control de la distribución del agua y la gestión de las aguas residuales. A cambio, creó un sistema de 55 empresas municipales que tenían que funcionar con criterios de mercado para gestionar toda la red. El dinero recaudado ya no iría a los presupuestos municipales, sino a mejorar el sistema. Por ejemplo, a evitar las fugas de agua de las tuberías, que en muchas ciudades supone perder más del 30% de todo el agua, y que en Israel está muy por debajo del 10%. Además, de esta forma, si un alcalde pues quiere regar los parques municipales, ya no tiene agua gratis para hacerlo, tiene que pagar el precio real. La medida, amigos, fue un completo y rotundo éxito. Sin tener que limitar el suministro, el consumo de agua residencial pública y privada cayó casi un 20% en todo el país. Por ejemplo, en los parques y jardines, pues se sustituyeron muchas plantas por otras mejor adaptadas a la zona, que consumían menos agua. Y luego en la agricultura, pues pasó 3/4 partes de lo mismo. Y eso no es todo. Para impulsar la innovación en materia del agua, el gobierno estableció planes de apoyo a la inversión en innovación de estas nuevas empresas. La idea era convertir las ciudades israelíes en auténticos laboratorios del agua. Las empresas compiten por los fondos al tiempo que las innovaciones les permiten mejorar su hoja de resultados. Hasta aquí, ¿qué les parece el video? ¿Ah? ¿Qué les parece, Ítalo, Marisol? ¿Quiénes han escuchado el video hasta acá? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la historia de Israel hasta acá? También lo hemos hablado de Israel varias veces y hemos visto algún videito pequeñito, pero este más completo. ¿Qué les parece? Sobre el uso del agua, ¿qué les parece? Mire, hay una decisión política para el uso del agua, chicos, ¿ah? Hay una decisión política. Si la política no se utiliza de la manera que debe ser, o sea, de la manera precisa, la manera adecuada, no da soluciones. Fue una decisión política que cambió el destino de Israel. Acá viene una preguntita, ¿ya? Avancemos. Y así es exactamente como se venció de nuevo a la sequía durante los primeros años de este siglo XXI. Pero, ¿sabéis qué? Aún no hemos terminado, porque una cosa es evitar la sequía y otra muy distinta, tener todo el agua que quieras y además convertirlo en un gran negocio. Y eso es exactamente lo que Israel ha conseguido. Atentos.
está la clave. Amigos, Israel es un país conocido por tres cosas: el Mossad, la eficacia de sus fuerzas armadas y también la innovación. De hecho, es conocido como la Startup Nation. Y en el caso de la gestión del agua, que es toda una prioridad nacional, pues no iba a ser diferente, especialmente en el campo de la agricultura, que al fin y al cabo supone el 55% de todo el consumo de agua de Israel. Y sí, fue precisamente en este país donde se produjo una de las grandes revoluciones agrícolas de las últimas décadas: el riego por goteo, una técnica que permite ahorrar hasta el 60% del agua al tiempo que mejora el rendimiento de los cultivos. Hablamos de una técnica que consiste en regar una planta gota a gota, directamente a la raíz, y que en los últimos años ha sido mejorada con el conocido como fertirriego. Esto es, un riego por goteo en el que se incluye también gota a gota los fertilizantes, e incluso con el nutrirriego, el no va más de la tecnología agrícola. En este caso, por ejemplo, mediante el riego por goteo, se suministra todo lo que las plantas necesitan para crecer, de tal forma que incluso se pueden desarrollar enormes plantaciones sobre la mismísima arena del desierto. Con el nutrirriego, los cultivos crecen en cualquier lado. La arena del desierto se puede utilizar para mantener la planta en su lugar, y el agua con nutrientes es administrada por el riego por goteo, que se encarga del resto, Rafi Mehoudan. E incluso ahora están introduciendo diminutos dispositivos que se colocan en las raíces y detectan cuándo hay que regar exactamente las plantas. Pues bien, el caso es que todas estas tecnologías han sido desarrolladas sobre todo por empresas israelíes, pero ahí tampoco queda todo. Otro campo en el que los israelíes son especialmente buenos es en el de las semillas, tanto de las semillas tradicionales como de las modificadas genéticamente, algo que les ha permitido, por ejemplo, reducir el consumo de agua de cada planta. E incluso, atentos, han desarrollado semillas que se pueden regar con agua ligeramente salada, como es el agua salobre, que es un tipo de agua de la que hay una enorme cantidad en el subsuelo de todo Oriente Medio, pero que siempre se pensó pues que no valía para nada. Sí, tal cual como lo escucháis. En Israel podéis encontraros con melones, tomates, pimientos o yo que sé, berenjenas, entre otras muchas clases de frutas y verduras que son regadas con una mezcla de agua dulce y agua salada. Y aún hay más. Junto a la infraestructura ligada al acueducto nacional, durante los últimos años, este país ha desarrollado una segunda infraestructura para repartir las aguas residuales depuradas por todo el país, de tal forma que ni más ni menos que el 85% de todas ellas se reutilizan. ¿Para qué? Pues básicamente para la agricultura y también para regar, por ejemplo, parques o campos de golf. No hay nada parecido en el resto del mundo. Y para colmo, Israel también se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la tecnología de la desalinización. De hecho, una de las mayores plantas por volumen y eficacia de todo el planeta se encuentra precisamente en el entorno de Tel Aviv, la planta Sorek, que es capaz de procesar más de 600 millones de litros de agua al día. Y así, de esta forma, es como Israel ha vencido a las sequías que llevaban azotando esta región del mundo desde hace milenios. Israel, un país enclavado en un terreno seco y árido, hoy tiene todo el suministro de agua que pueda necesitar, e incluso le suministra agua a Palestina y también a Jordania. Todo lo ha conseguido mediante la ingeniería, la innovación y también el sistema de precios. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Qué te parece la apuesta de Israel por el agua? ¿Crees que es el camino a seguir para evitar una crisis hídrica? Déjanos por aquí abajo tu respuesta en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like. Y antes de terminar, muchas gracias a todos los que nos apoyáis en Patreon. Espero que este vídeo que vosotros mismos habéis escogido os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Bien, chicos, les mandé la siguiente pregunta. ¿Ya la tienen ahí? Les mandé la siguiente pregunta. ¿Cómo Israel aprovecha el agua que tiene? ¿Qué medios ha utilizado para ello? ¿Ya? También. Otra pregunta, hay que responderlas, ¿ah? Ambas preguntas están acá en el chat de la clase. Vamos a responder las preguntas.
Ahora sí, les borra de empresa. Buen día, profesor. Disculpe, mi conexión está lajeado. Por favor, si puede mandar las preguntas para hacer la tareita nuevamente. Profesor, se responde en el chat. A ver, lo vuelvo a decir, en el chat nunca se responde. Lo tienen que hacer en una hojita de cuaderno o en Word para cuando les piden los envíen. Voy a volver a reenviar las preguntas. A ver, vamos. Mm, Vamos acá a ver ya. Vamos a ver acá. Ya, ahí están nuevamente las preguntas. Justo cuando en México salió por ley, como abogado no puedo dejar de estar pendiente de estas cosas, y sale por ley el que tenemos que empezar a separar en orgánico e inorgánico. Y yo sentía que íbamos por buen camino, que estábamos avanzando, que era la manera en la que íbamos a hacer las cosas, y por oportunidades académicas tuve la oportunidad de irme a estudiar a Londres, y mientras estaba allá y yo quería presumir lo que hacíamos en nuestro país, de por fin ir separando los residuos, pues llego y me topo con que ellos ya van en 4 botes. Y entonces, si se me estaba complicando tener 2 botes en la casa, para orgánico e inorgánico, pues aquí ya había orgánico, ya había inorgánico, había papel, cartón, había aluminio y había PET. Y de ahí tuve la oportunidad de participar en 2 expos internacionales, una en Aichi, Japón, y otra en Zaragoza, España. Y cuando yo fui a Japón, de los 4 botes pasé a 7, y entonces, pues decía yo, oye, no hay manera de poder tener 7 botes, porque estos 7 botes los tengo que tener, pues también en mi casa, y no va a haber forma de que yo convenza a mi mamá de que pueda tener yo 7 botes diferentes de basura en la casa. Y me llamó mucho la atención que en Japón, pues la gente realmente lo hacía con convicción. Mientras nosotros estábamos en la expo, si alguien veía algo tirado en la calle, simplemente se agachaba, lo recogía y lo ponía en donde iba. No había problema alguno. De ahí, soy enamorado de mi ciudad. Hace 10 años tomé la decisión de regresarme a vivir en Coatzacoalcos. Y como no podíamos encontrar la respuesta desde la iniciativa privada, todo el mundo me decía, es que estos problemas son grandes, son a gran escala y solo lo puedes hacer desde el gobierno. Y tomé la decisión de meterme a trabajar en gobierno, y cuando yo estaba trabajando en gobierno, primero me metí al tema del agua,
Y estando en el tema del agua, iba yo a dar pláticas a las escuelas sobre la concientización ambiental y tratando de cambiar desde gobierno. Y me acuerdo mucho que un día llegué a un jardín de niños, chiquito, y ese jardín era el que más agua consumía de todas las escuelas que había. Y lo fui a ver, ¿verdad? Y entonces los niños en el recreo jugaban a quién podía hacer sobre el tubo de cobre, quién podía hacer que saliera el rollo más grande de agua. Le aventaban monedas de 5 pesos, le aventaban monedas de 10 pesos y ganaba el que creara la fuga de agua más grande. Y tú le preguntabas al profesor, oye, ¿por qué dejas que los niños jueguen así? Y te decían, pues el agua es gratis, no la pagamos nosotros. Y así como esta experiencia, me fui topando con pared en varios lados. Y en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con otra escuela. Los convencimos de ir separando los residuos. Empezamos a separar el material. Y ya que lo tenían todo separado, pues nos topamos con otro problema que fue, ¿y ahora qué hacemos con lo que separamos? Y no había nadie que pasara por ese material separado. Y es realmente frustrante, y lo entiendo perfecto, cuando tú haces esta separación en casa y pasan a recogerla y se lleva todo junto. Y de ahí, pues, como nos pasa a muchos que iniciamos algún proyecto, me topé con pared. Me desilusioné un poco, estuve casi 1 año y medio sin seguir haciendo actividades medioambientales y tuve la oportunidad de ir a cenar un día a casa de un amigo y me di cuenta cuando iba yo entrando, pues que también tenía ahí separado el PET y había una pila ahí de libros y ahí vas brincándola y ves cómo pasas y le preguntas, ¿va? Oye, ¿y qué haces tú con lo que separas? Y me dice, pues nada, o sea, lo separo, pasa el camión, lo vuelve a juntar todo, pero pues yo no quiero dejar de separarlo porque quiero que mis hijos tengan esa formación. Y entonces uno ahí toma decisiones y se da cuenta que la solución a los problemas que tenemos nosotros no depende de la iniciativa privada, no depende del gobierno, no depende de lo que es conocido como el sector social, porque al final de cuentas depende de todo. A ver, atención al video, que México tiene una realidad. México tiene una realidad muy parecida a la nuestra. Muy parecida a nuestra realidad, la de México. Todos. El gobierno no es un ente extraordinario formado de diferentes personas. Somos nosotros mismos que tenemos oportunidad de realizar un servicio público. Y la solución a los problemas tiene que ser entenderlos. Eso ha sido uno de los grandes retos a los que nos topamos. Porque cuando iniciamos este proyecto hace 4 años, quisimos iniciarlo en una expoferia aquí en Coatzacoalcos. Leímos los libros internacionales, los códigos de colores, y ahí fuimos, pintamos los tambos de 200 litros, de rojo el de esto, de azul el de esto, de amarillo aquel, le pusimos un letrero que decía cartón, papel, aluminio, y la gente fue caminando en la expoferia y tiraba la basura. No se daba cuenta que tenía que separarlo porque tuvimos toda una generación completa que creció con el único esquema ambiental que había antes, que era deposita la basura en su lugar. Y eso nos enseñaron a hacer. Eso fuimos aprendiendo, fue lo que nos fueron repitiendo, y nos dimos cuenta que el principal problema que teníamos era que no sabíamos que tenemos un problema. No podemos resolver los problemas que tenemos si no aceptamos que lo tenemos. Cuando hemos tenido la oportunidad de platicar en las escuelas o hemos tenido la oportunidad de platicar en las empresas sobre esta situación, tú le preguntas, ¿cuál es el problema de la basura? Dice, el problema de la basura es que no pasa el camión a llevársela cuando está fuera de mi casa. Y entonces estamos tratando de resolver el problema de la basura al final y no desde el principio. El problema que tenemos es que no conocemos que tenemos un problema. Nadie sabe a dónde se van sus residuos. 9 de cada 10 personas a las que tenemos oportunidad de platicar no saben a dónde se van sus residuos. Solamente saben que cuando la sacan, eventualmente se van. Y cuando tú le empiezas a explicar las consecuencias que tiene esa basura, eso que compramos, eso que tiramos, eso que desperdiciamos, empiezas a entenderlo y empiezas a hacerlo por voluntad. Esa es al final del día una de las cosas que nosotros hemos identificado. No va a haber manera de que podamos solucionar los problemas que tenemos si no le explicamos a la gente cuáles son las consecuencias de los actos que realizan. Porque una vez que lo hemos hecho, una vez que lo han entendido, nosotros al día de hoy tenemos cerca de 200 contenedores a lo largo de toda la ciudad. Hicimos un modelo de contenedor diferente, transparente, te permite ver qué hay adentro. Y la gente ha entendido que es para colocar otro tipo de residuos, es para facilitarle la separación de los residuos y se ha vuelto consciente. Nosotros llegamos a reciclar cerca de 15 toneladas antes de la pandemia. Y con la pandemia llegó un momento donde pues sí estábamos en la decisión de si cerrábamos o no, porque la mayoría de nuestros proyectos eran en escuelas. Y afortunadamente
de una manera, ahora sí que nos hizo muy feliz. La gente que había iniciado estos proyectos en la escuela, como no había clases por la pandemia, dijo, oye, tráeme un contenedor a mi casa. Ya me puse de acuerdo con mis vecinos. Vamos a empezar a separarlos acá. Y entonces eso te permite darte cuenta de una cosa que es muy importante. Cada iniciativa, cada idea, cada cosa que te apasiona y te motiva, no estamos solos en ello. Hay mucha gente que comparte nuestro entusiasmo y que está esperando que alguien inicie este movimiento, inicie una idea para poder llevarla a cabo. Entonces, cada que nosotros tengamos algo que queremos resolver, debemos de recordar que no estamos solos en la solución de ese problema. Hoy, nosotros seguimos activos, seguimos reciclando cerca de 5 toneladas que vienen directamente de nuestras casas. Ya no hay que preocuparse qué vamos a hacer cuando ese material llegue al sitio de disposición final, porque estamos tratando de resolver el problema desde el principio. Y no lo estamos haciendo porque llegue yo gobierno y le diga a cada uno de ustedes, lo tienen que hacer. Lo estamos haciendo porque la gente está convencida de que es algo que tiene que hacer. Por eso nosotros en este proyecto le estamos apostando a la educación ambiental. Tenemos que ser capaces de explicarle a cada uno de nosotros por qué debemos de cuidar nuestro medio ambiente, qué consecuencias tiene. Porque al final del día, esa es la mejor manera de poder resolver los problemas. Que nosotros como ciudadanos los entendamos, que no lo hagamos porque hay una ley que nos lo dice, que no lo hagamos porque me pueden venir a sancionar, que lo hagamos porque estamos convencidos de que esas acciones que tenemos que tomar. Eso nos lleva a la primera pregunta que hizo, los primeros ejemplos que dio al inicio, ¿no? No sé si se acuerdan cuando hablaban de Japón y de que la gente recogía sus papeles, los que encontraba en el piso, ¿no? Por inercia, no necesariamente porque era de ellos. Siguiente pregunta. Y última, ¿ya? ¿Cuál es el rol de la escuela en el cuidado del medio ambiente? ¿Ya? Va adelante. Está en el chat. A ver, vamos adelante a trabajar, chicos. Son las que en realidad Disculpe, profesor, ¿cuál es la siguiente pregunta? Está en el chat, está en el chat. Disculpe, profesor, no está. Esta solo figura la primera. A esta chica la otra vez le he vuelto a colocar la pregunta, ¿ya? Ahí está, de nuevo. Y he colocado las dos anteriores también. No me pueden decir que no está solo que se hayan desconectado. Es la única forma. 2 veces las he enviado. Disculpe, profesor, pero no llega la pregunta, profesor. La última no llega, la última. Sí, profesor, no llega. Está ahí. Dice lo siguiente. Entonces tomen nota, ¿ya? Tomen nota, porque a veces cuando yo dicto me dicen, profesor, mejor escríbelo por el chat. Ya, ahora lo escribo por el chat, ahora tengo que dictar, ya. No hay problema. Yo no, problema, pero con tal que no me digan, profesor, mejor se escribirlo por el chat, ¿ya? Sí. A ver, ¿cuál es el rol de la escuela en el cuidado del medio ambiente?
Repito, ¿cuál es el rol de la escuela en el cuidado del medio ambiente? Ya, ahí está. Bien, chicos, si terminaron lo pueden enviar al WhatsApp, ya sea escrito a mano o en Word, por favor. Vuelvo a repetir, no sé, por vez novena, décima, no lo escriban no lo manden como mensaje de texto al WhatsApp. Parece que algunos no están en clases, parece que primera vez que ingresan, por favor, no por texto al WhatsApp, sino por Word con su nombre de ustedes. Con su nombre lo envía Frida Guamán, Marisol Tuero, por favor. Si no, yo no soy adivino para saber a quién le pertenece el trabajo, ¿ya? Adelante, chicos. Ay, ¿verdad? ¿Ya es hora, creo? Sí, es hora también, ¿no? Sí, ya es hora ya. Ya es hora, ya es hora, ya es hora ya. Hasta acá llegamos, chicos. Hasta acá llegamos, ¿ya? Un enorme abrazo. Envíe sus trabajos al grupo de WhatsApp, ¿ya? Nos vemos, nos vemos.